El hombre no llegó a la luna. El sistema solar no se mueve. Y mi favorita de todas, la Tierra es plana. Este es un ¿qué pasaría si? Que requiere que uses tu mejor sombrero de papel aluminio porque vamos a repasar las teorías conspirativas y hechos sobre el espacio exterior que diste por verdades y que no lo son tanto. ¡Vamos! It's one small step for man, one giant leap for mankind. O un gran presupuesto para efectos especiales. ¿Puedes creer que 50 años después, las teorías conspirativas sobre el alunizaje siguen vigentes? Cerca del 6% de los estadounidenses cree que la llegada a la Luna fue un montaje. Otro 5% aún no sabe qué pensar. ¿Qué crees que se habría necesitado para lograr tal engaño? ¿Cuántas personas debieron permanecer calladas? ¿Cuánto habría costado? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que tendría que suceder para simular un alunizaje. Luces, cámara, acción. Julio 16 de 1969. Base espacial, zona de lanzamiento. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins abordan el Apolo 11 con la Luna como destino. En todo el mundo hay 600 millones de personas viendo en vivo cómo 3 hombres se lanzan al espacio, aterrizan sin problema en la Luna, entierran la bandera y retornan a casa. Bueno, al pensar en lo que pasó, suena mucho a una producción de Hollywood. Pero ¿puedes imaginarte un estudio con un presupuesto operativo de $150 mil millones? En total, fueron asignados $24 mil millones para que el programa Apolo 11 llegara a la Luna, cerca del 60% del presupuesto de la NASA en ese momento. Esto equivale a $150 mil millones de hoy. Si asumimos que todo ese dinero fue asignado a un engaño perfecto, ¿cuánto se habrían gastado? Empecemos con la nómina. ¿Cómo mantienes a 411,000 empleados sin decir nada sobre una misión de alunizaje falsa por más de 3 años? Un soborno podría comprar el silencio de algunos. Actualmente, los empleados de la NASA ganan en promedio $62,500. Si divides el presupuesto de Apolo en dólares de hoy entre 411,000 personas, sería un salario cercano a $365,000 por cabeza. Claro, los empleados tendrían que haber aceptado mucho menos, dado el costo del equipo y la producción para fingir un alunizaje. Puedes haber visto que las sombras en las fotografías del alunizaje parecen ser paralelas. Forenses aseguran que estas sombras reflejan con exactitud la posición del Sol a 150 millones de kilómetros de distancia. En una iluminación de estudio, las sombras se verían más divergentes, lo que significa que la NASA habría tenido que hacer mejoras significativas para crear una escena convincente. Simular apropiadamente la luz solar en los años 60 habría requerido millones de láseres tan juntos que serían como píxeles en una pantalla de cine. Ahora, supongamos que los $150 mil millones asignados al programa Apolo fueron gastados en las 6 visitas individuales a la Luna. Así que cualquiera que sea el costo de la conspiración, de los sobornos, del equipo y de otros gastos, habría que multiplicarlo por 6. En 2009, la sonda de reconocimiento lunar de la NASA envió fotografías de alta resolución de cada uno de los lugares de alunizaje de la misión Apolo, en las que mostraba las pisadas que dejaron los astronautas. Para simularlas, la NASA habría tenido que enviar algo a la Luna, ¿no lo crees? Como un robot para dejar estas marcas. El costo combinado del vehículo y de la misión para llevarlo a la Luna sería cercano a los $68 millones. Y claro, otros 504 millones para que la sonda tomara las fotografías. Lo cierto de este desperdicio prolongado de dinero es que el costo de simular un alunizaje excede por mucho el costo de realmente llegar a la Luna. Por suerte, somos una especie que cumple sus promesas, especialmente cuando hay curiosidad de por medio. Si la Tierra tuviera un borde, espero que se parezca a algo como esto. El borde de una Tierra plana. Lo sé, ya hemos hablado del tema antes. Pero hay algo fascinante en todo esto. Un eclipse solar en una Tierra plana. Unos árboles que crecen diagonalmente. La Gran Muralla de Hielo, protegida por la NASA, por supuesto.
Los terraplanistas definitivamente tienen una gran imaginación, pero ¿qué pasaría si tuvieran razón? ¿Cómo podría sostenerse la Tierra en el espacio? ¿Rotaría alrededor del Sol? ¿O el Sol giraría alrededor de ella? ¿Y por qué nunca podrías caminar al borde de la Tierra? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si la Tierra fuera realmente plana. En caso de que no hayas visto el canal de La Tierra Plana, aquí te damos un resumen. Por miles de años, la sociedad occidental en general pensó que la Tierra era plana y que todo giraba alrededor de ella. Luego, Nicolás Copérnico llegó a una nueva teoría revolucionaria. La teoría decía que la Tierra no era plana y que definitivamente no era el centro de nada. Sus observaciones lo llevaron a creer que el planeta orbitaba el Sol. Pero ahora aquí estamos, 500 años después, y algunas personas alrededor del globo están convencidas de que la Tierra es plana. Bueno, ¿cómo es posible que esto pueda funcionar? ¿Sabes por qué los planetas tienen una forma esférica? Una palabra: gravedad. La gravedad es lo que une a la materia, atrayéndola por igual desde todos los lados. Y como resultado de esto, la materia se forma en una esfera. Por supuesto, este no sería el caso en una Tierra plana. Los que se oponen a una Tierra redonda piensan que no existe lo que conocemos como gravedad. Para ellos, sentimos que existe la gravedad porque hay una fuerza misteriosa que acelera y empuja a nuestra Tierra en forma de panqueque hacia arriba y de forma constante. No necesito decirte que no puedes incrementar la velocidad para siempre. En algún punto irías muy rápido. ¿Acaso alguien se siente dentro de un panqueque quemado? ¿No? Si quieres un poco de ciencia verdadera, entonces sí, habría gravedad en una Tierra plana. Y sería extraño. El centro de gravedad de una Tierra plana estaría justo aquí, en la mitad. Todo en la Tierra y alrededor estaría siendo atraído hacia ese punto. Y entre más te alejes del centro, más fuerte será la atracción. En algún momento comenzaría a empujarte hacia abajo, por lo que tendrías que comenzar a escalar. Esta sería la razón por la que no podrías caminar al borde de la Tierra. La gravedad sería tan fuerte en ese lugar que sería imposible que lo lograras. Quizás nunca podrías ver el precioso muro de hielo de 45 metros llamado Antártica, que protege el límite de la Tierra, y nunca sabrías qué hay del otro lado. Pero al menos no te caerías. Habría también otros efectos secundarios de esta peculiar gravedad. Los objetos que están más cerca del borde de la Tierra se caerían de lado, en vez de caer para abajo. La gravedad también haría que los árboles crecieran diagonalmente en la mayor parte de esta Tierra en forma de panqueque, porque estarían creciendo en contra de la fuerza de gravedad. Toda la lluvia, la nieve y el granizo caerían hacia el Ártico, en el centro de la Tierra. La precipitación convergería y comenzaría a acumularse. Los mares también serían atraídos hacia el centro del disco y formarían un enorme océano en la mitad. Una gran preocupación sería la presión del aire en una Tierra plana. La gravedad haría que mucho de este aire se fuera al centro de la Tierra, dejando áreas cerca del borde desprovistas de toda presión atmosférica. Esto tendría consecuencias negativas porque las personas que viven en la Australia de una Tierra plana no tendrían suficiente oxígeno para respirar. Y si vivieras cerca del centro, donde estaría el Ártico, el peso de la atmósfera te aplastaría. Pero no por mucho tiempo. Una Tierra plana no tendría un campo geomagnético rodeándola. Este campo se genera por los movimientos del núcleo de la Tierra. Y bueno, una Tierra plana simplemente no tendría uno. No habría nada que mantuviera a nuestra atmósfera en su lugar, y eventualmente se derramaría al espacio. Estaríamos expuestos a la radiación solar que causaría cáncer y daños a nuestro ADN. Y no tendríamos aire respirable en ningún lugar del planeta. Así que espero que puedas encontrar algún sistema integrado de respiración en algún lugar.
Ahora continuemos con esas preguntas que tanto hemos esperado. ¿Qué giraría alrededor de qué en este planteamiento? ¿Habría un ciclo de día y noche? ¿O habría zonas horarias? Los terraplanistas saben que el Sol hace círculos alrededor de esta Tierra en forma de panqueque, al igual que la Luna. Los dos son alrededor de 50 kilómetros de diámetro y trabajan como grandes focos de luz. Pero ahora traigamos a la ciencia a la ecuación. Si el Sol trabajara como un foco de luz, lo podrías ver sin importar en dónde esté situado, incluso si no brillara directamente sobre ti. Parecería como una de esas escenas de abducción de aliens. Me pregunto de dónde tomaron esa idea. En este sistema no habría un ciclo de día y noche. Eso sería muy extraño. ¿Cómo se supone que voy a tener mi sesión de sueño regenerador? Espera. Ya sé cómo solucionarlo. Sí, así está mejor. Para que una Tierra plana pueda tener días alternados con noches, el Sol tendría que orbitar el planeta de esta manera. Cuando el Sol esté arriba, el planeta entero experimentaría el día. Y cuando el Sol estuviera abajo, sería de noche en la Tierra. No habría zonas horarias ni tampoco estaciones. Pero de todas maneras podrías quedarte despierto hasta tarde viendo videos de qué pasaría si. Tendrías mucha suerte si el Sol fuera, digamos, mucho más pequeño que la Tierra. Piénsalo de esta manera. Si el Sol mantuviera su forma gigantesca mientras orbita una Tierra plana, quemaría el planeta entero. Esto es debido a la cercanía que tendría con nosotros. Mientras que si el Sol fuera mucho más pequeño de lo que realmente es, nos congelaríamos hasta morir. Esto sucede porque la superficie de la Tierra plana sería 2,5 veces mayor al de una Tierra redonda. Solamente recibiríamos 1/3 de la energía de un Sol de tamaño regular, y esto no es suficiente para sustentar la vida en una Tierra plana. Y aún no hemos hablado de esto: el eclipse lunar. Los discípulos de la Tierra plana creen en un tipo de antiluna que es responsable de estos fenómenos. En nuestra Tierra redonda, los eclipses lunares suceden cuando la Tierra se alinea y se ubica entre el Sol y la Luna. Si este fuera el caso para una Tierra plana, así es como se podrían ver los eclipses, y aún así requeriría una alineación muy especial. Entonces, si la conspiración de la Tierra plana resultara ser cierta, y que nuestro globo en realidad hubiera sido modificado con Photoshop, y que los dispositivos GPS estuvieran amañados para beneficiar financieramente a algunos, bueno, eso llevaría la conversación hacia otras teorías de la conspiración. Desafortunadamente, muchas personas, incluidos los terraplanistas, están viviendo en un estado de disonancia cognitiva. Esto significa que nuestros pensamientos y creencias no son del todo consistentes y no siempre representan la realidad. Es decir, estamos constantemente expuestos a una pseudoevidencia que puede respaldar cualquier teoría, incluso si esta falla completamente al momento de contrastarla con un poco de pensamiento lógico. Si Copérnico hubiera estado 10 horas viendo videos de YouTube acerca de la conspiración de la Tierra plana, incluso él mismo habría podido confesar que estaba equivocado. Cuando piensas en planetas con anillos, lo más probable es que asumas que existe solo uno en nuestro sistema solar, Saturno. ¿Pero qué pasaría si te digo que hay otros 3 planetas parecidos a él? Pues es verdad. Júpiter, Urano y Neptuno también tienen sus propios grupos de anillos. Las personas no saben que los poseen porque son mucho más delgados y casi invisibles desde la Tierra. Nos enteramos de su existencia cuando las misiones Voyager 1 y 2 pasaron cerca de ellos en las décadas de 1970 y 1980. Incluso, algunos científicos creen que nuestro planeta tuvo anillos durante un periodo de su existencia. Fue hace 4.500 millones de años cuando un planeta del tamaño de Marte chocó contra la joven Tierra, lanzando tantos escombros que probablemente formaron un pequeño anillo alrededor suyo. Aunque poseen fuerzas gravitatorias increíblemente masivas, los agujeros negros no andan por ahí comiéndose todo lo que se les cruza. Simplemente no funcionan así. Se parecen más a los sumideros.
Si te acercas demasiado a uno, te estirarás como un fideo antes de desaparecer en la oscuridad de esta monstruosidad. Pero si mantienes tu distancia, estás a salvo. Si nuestro Sol fuera reemplazado por un agujero negro con similar masa, todos los planetas seguirían orbitándolo como si nada, pero la cosa se tornaría muy oscura. Hablando de oscuridad, no es cierto que la Luna tenga una cara oscura. Nuestra compañera planetaria recibe luz solar por todos los lados. Lo que hace que no puedas ver el otro lado de la Luna es que siempre nos da la espalda. La Luna rota sobre su eje a la misma velocidad que orbita la Tierra, lo que produce el acoplamiento de mareas. Cuando encontremos un enorme asteroide en curso de colisión letal hacia la Tierra, lo mejor será lanzar un misil atómico. Espera, creo que eso no es cierto. No debemos bombardear los asteroides que estén por chocar con nosotros. ¿Por qué? Pues porque la explosión nuclear lo romperá en miles de rocas más pequeñas, y lo más probable sería que siguieran avanzando en la misma dirección. En lugar de lidiar con un asteroide gigante, enfrentaríamos múltiples impactos. En ese caso, evacuar sería mucho más difícil, por no decir imposible. Sin embargo, sí podríamos prevenir la colisión de un asteroide usando un arma nuclear, pero no haría falta impactarlo, sino detonar la bomba cerca de él. La palabra clave es cerca. La onda explosiva cambiaría la dirección del asteroide y podríamos salvar el planeta. ¡Con suerte! Desde la Tierra, puedes gozar de una noche estrellada, mientras la vista desde la Luna es bastante aburrida. Así es, los astronautas que han viajado a la Luna aseguran que desde ahí es casi imposible ver las estrellas. Como la Luna es súper reflectante, su excesivo brillo no nos deja ver la luz de las estrellas. Es como tratar de contemplarlas desde una ciudad iluminada y contaminada. No es para nada divertido. Hay que ir mucho más lejos para ver el mar de estrellas. Viajar por el espacio no te hará crecer. Es cierto que los astronautas se estiran unos 5 centímetros en el espacio, pero esto se debe a que la ausencia de gravedad permite que las vértebras de sus columnas se expandan un poco. Sin embargo, es un fenómeno pasajero. Tan pronto regreses a la Tierra, recuperarás tu tamaño normal. ¡Gracias, gravedad! Los viajes espaciales tampoco hacen que envejezcas más lentamente. No en realidad. La teoría de Albert Einstein dice que el tiempo pasa más lento para alguien que se desplaza a altas velocidades en comparación con una persona estática. Es lo que se conoce como dilatación del tiempo. Y sí, es real, pero necesitarías alcanzar velocidades inimaginables para provocar ese efecto antiedad, casi a la velocidad de la luz. Con la tecnología que poseemos para recorrer el espacio, la diferencia sería tan diminuta que ni siquiera vale la pena calcularla. Si crees que no es posible llorar en el espacio, te equivocas, aunque sí es distinto. Sin gravedad, tus lágrimas no podrían rodar por tus mejillas como lo hacen acá sobre la Tierra. Se quedarían pegadas a tus ojos, formando una especie de pegote acuoso. Y si el llanto fuera copioso, esos globos de lágrimas cubrirían tus ojos. Entonces, aunque te den ganas de llorar en el espacio, no lo hagas. Es cuestión de visibilidad. Las tormentas de polvo marcianas son un verdadero dolor de cabeza. Las partículas son tan finas que penetran cualquier lugar. Además, pueden durar meses. Sin embargo, no llegan a dañar los equipos que enviamos al planeta rojo. Hay que tener en cuenta que la atmósfera de Marte es bastante tenue, más o menos el 1% de la que tenemos en la Tierra. Por eso, aunque las partículas de polvo vuelan a 100 km por hora, sin el empuje del aire no golpean tan fuerte. Lo que sí hacen es cubrir los paneles solares, provocando que nuestras ondas entren en modo hibernación para ahorrar energía. Tampoco recomendaría inhalarlo. ¿Quién sabe qué efectos le traería a tus pulmones en el largo plazo? A pesar de lo que vean tus ojos, las estrellas no titilan. Ese centelleo no es más que una ilusión. En realidad, emiten luz de manera constante y pareja.
Lo que las hace titilantes son las moléculas de gas que componen nuestra atmósfera. Estas desvían parte de la luz proveniente de las estrellas y nosotros las vemos prenderse y apagarse muy rápido. Los cinturones de asteroides suelen ser plasmados como campos minados impenetrables. Las naves espaciales entran y salen de ellos con meticulosidad, siempre enfrentando situaciones de vida o muerte. Pero los cinturones de asteroides reales no se parecen en nada a los que vemos en las películas. Es que no están tan juntos entre sí, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte, cada asteroide está a varios millones de kilómetros del siguiente. Además, la probabilidad de que colisionen es más o menos 1 en 1000 millones. Dicho esto, aunque los personajes de la Guerra de las Galaxias te hayan matado de nervios en El Imperio Contraataca, esos campos de asteroides distan mucho de la realidad. La Gran Muralla China es famosa por ser el único objeto construido por los humanos que se puede ver desde el espacio. ¡Jeje! Eso es totalmente falso. Por supuesto, podrías llegar a verla con una buena cámara y un enorme zoom. Sin embargo, es casi imposible detectarla a simple vista. Sus 5 a 10 metros de ancho la hacen demasiado delgada como para divisarla desde el espacio. No obstante, hay muchas otras cosas hechas por el hombre que sí son visibles desde tan lejos. Represas, puentes y hasta las pirámides. Y de noche, el espectáculo de luces que producen las grandes ciudades. Quizás te hayan dicho que todos los dinosaurios murieron hace 65 millones de años, cuando un asteroide de 15 kilómetros de diámetro chocó con la Tierra, provocando un evento de extinción masiva. Sin embargo, eso es completamente falso. Hubo una especie, los terópodos, que logró sobrevivir. Tenían plumas, huesos huecos y muchos eran voladores, lo que les permitió alejarse de la zona de impacto y sobrevivir a las secuelas del desastre. Ahora, muchos científicos creen que esos terópodos que se salvaron evolucionaron para convertirse en aves. Entonces, estrictamente hablando, los dinosaurios siguen vivos y nos acompañan hoy en día. Y esa no es la única mentira que te han dicho sobre los dinosaurios. Desde especies inexistentes hasta la capacidad de visión del tiranosaurio Rex, hay muchos mitos y conceptos erróneos con respecto a la era mesozoica. ¡Arranquemos! Uno de los mitos más descabellados es que todos los dinosaurios eran monstruos verdes con escamas. De hecho, muchos probablemente tenían plumas. Los terópodos habrían desarrollado plumas por diversos motivos, desde abrigar sus cuerpos hasta complementar sus habilidades para el vuelo. Y eso no es todo. Los dinosaurios eran coloridos. En algunos fósiles se han preservado pigmentos que demuestran que no solo eran marrones, negros o verdes. Lo más probable es que hayan sido de colores vibrantes. Incluso puede ser que algunos tuvieran camuflajes adaptados a sus entornos. Tampoco es cierto que todos hayan tenido pieles babosas o con escamas. Seguramente cada especie tuvo su propia textura y apariencia. Me pregunto si existió un dinosaurio de peluche. Ahora, cuando piensas en dinosaurios, apuesto a que los imaginas muy grandes. El tiranosaurio Rex podía medir 12 metros de largo y el brachiosaurio, de cuello largo, llegaba a los 13 metros de alto. Contrario a la creencia popular, no todos fueron gigantes. De hecho, muchos eran bastante pequeños, incluso del tamaño de las aves que conocemos hoy. ¡Qué tiernos! Uno de ellos era el Microraptor, un chiquitín del tamaño de un cuervo. Además, tenía alas y plumas que le brindaban la apariencia de un ave. Normalmente, los dinosaurios son presentados como reptiles lentos y de sangre fría, lo cual no es del todo cierto. Recientemente, los científicos han descubierto que estos animales no tenían la sangre como pensábamos, pero tampoco es que todos fueran de sangre caliente. Es un poco más complejo que eso. Es posible que hayan tenido sistemas metabólicos conocidos como mesotérmicos. En otras palabras, se ubican en algún punto entre la sangre fría y la caliente. Un animal mesotérmico es capaz de generar calor interno, aunque no tanto como lo hace uno de sangre caliente.
Tal vez los dinosaurios emplumados hayan sido de sangre caliente, porque por lo general las plumas se vinculan con este tipo de sangre. Pero no podemos olvidar que existieron miles de especies de dinosaurios, por lo que muchas debieron ser de sangre fría, algunas de sangre caliente y otras mesotérmicas. El brontosaurio es uno de los dinosaurios más icónicos. Con su extenso cuello y larga cola, quizás sea el primero que se te viene a la mente. Pero, ¿sabías que esta criatura por poco no existe? Sí, en el siglo XIX, el brontosaurio fue accidentalmente clasificado como Apatosaurus, una especie de características similares. No fue sino hasta 2015, tras años de investigación, que se reclasificó el brontosaurio como una especie independiente. Como lo que le sucede a Plutón, que un día lo catalogan como planeta y al siguiente no. La comunidad paleontológica no parece ponerse de acuerdo con respecto a la validez de la denominación brontosaurio. Películas como Parque Jurásico suelen mostrar al tiranosaurio Rex como el depredador alfa que arrasa con todo a su paso. Pero, ¿qué desventaja tenía? Que solo veía a su presa cuando se movía. En realidad, esa es otra mentira infundada. Su excelente visión los hacía aún más terroríficos y eran capaces de ubicar cualquier presa, así estuviera inmóvil. Como sus ojos apuntaban hacia el frente, su visión era binocular. Podían calcular distancias con facilidad y veían en 3 dimensiones, como lo hacemos los humanos. Los estudios sugieren que la visión del tiranosaurio Rex era muy superior a la de las aves actuales, considerando sus enormes nervios ópticos. Es fácil olvidar que los dinosaurios no existieron en forma simultánea. La era mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios, abarcó más de 180 millones de años. ¡Wow! Tuvo 3 períodos distintos: Triásico, Jurásico y Cretácico, cada uno con sus especies particulares. En el curso de esos 180 millones de años, ciertos dinosaurios evolucionaron hacia nuevas formas de vida, mientras otros se extinguieron. Los más icónicos, como el estegosaurio y el tiranosaurio Rex, jamás coexistieron. Vivieron en épocas completamente distintas, separadas por decenas de millones de años. También es común que nos muestren al tiranosaurio Rex caminando en 2 patas como un Godzilla. Pero, ¿se ajusta esto a la verdad? Resulta que es una falsa idea basada en las primeras representaciones artísticas. Los paleontólogos han ido revelando que la postura del tiranosaurio Rex era más bien horizontal. Mantenía su cola en alto para balancear su cuerpo en torno a sus caderas, por lo que la posición erguida del tiranosaurio Rex es un invento de Hollywood. En el mundo real, lo habría hecho inestable y le habría dificultado su movilidad. Cuando se empezaron a desenterrar los fósiles, se aplicó un método de empaque al vacío para describir la apariencia de los dinosaurios. Y con esto me refiero a que eran dibujados con la piel ajustada a sus esqueletos. Dicha técnica nos dejó representaciones icónicas de los dinosaurios, pero esto no es tan preciso como pensabas. El problema radica en que nunca se tuvieron presentes los músculos, la grasa, ni otros tejidos blandos. Por suerte, este método ya se considera obsoleto. Hoy en día, los paleontólogos tienen en cuenta los músculos y la grasa que debían tener los cuerpos de los dinosaurios. De hecho, los comparan con animales modernos para así poder ubicar las uniones de los músculos con los huesos. Por eso, ahora disponemos de representaciones mucho más realistas de estas criaturas. La paleontología ha identificado más de 1000 especies diferentes de dinosaurios, pero nos resta por descubrir, literalmente, toneladas. Los números varían, pero en general los estudios sugieren que no hemos descubierto más del 30% de especies de dinosaurios y muchas permanecerán en el olvido debido a brechas en los registros fósiles. Dependiendo de dónde vivió cada especie, algunos esqueletos no se fosilizaron debido a las características ambientales, pero de todas maneras nos quedan muchas por descubrir. En promedio, los paleontólogos descubren 50 nuevas especies cada año. Lo más probable es que los dinosaurios no hayan sonado así.
En realidad, no tenemos idea de cómo sonaban. La fosilización rara vez preserva tejidos blandos como por ejemplo las cuerdas vocales, lo cual representa un reto para los paleontólogos al momento de definir los sonidos exactos que emitían los dinosaurios. Sin embargo, es improbable que lanzaran estos rugidos ensordecedores. Los científicos hacen conjeturas fundamentadas para asegurar que sonaban más como aves o cocodrilos, los parientes más cercanos que tienen en la actualidad. Los investigadores, basándose en cráneos fosilizados, han creado modelos que sugieren que los dinosaurios emitían murmullos de baja frecuencia o silbidos parecidos a los de las aves. Sin importar cómo sonaran en realidad, la comunidad científica coincide en que no era así. Después de todo, ¿podremos algún día clonar el ADN de los dinosaurios y crear nuestro propio parque jurásico? Bueno, pues aunque suene fantástico, esto nunca sucederá. Como se degrada con el tiempo, la probabilidad de hallar ADN de dinosaurio intacto es prácticamente cero. Y aunque lo descubriéramos, extraerlo sin contaminación o deterioro sería extremadamente complicado. Pero, ¿qué pasaría si ese ADN estuviera conservado en ámbar como en la película? Bueno, eso también es en extremo improbable. El ADN no sobrevive decenas de millones de años, así haya estado protegido por el ámbar. De todas maneras, es increíble pensar en la era mesozoica y en todo lo que llegó hasta nuestros días. Gracias a eso, hemos podido reconstruir un poco más la historia de nuestro planeta. Y, como tú bien sabes, el período devónico también fue una parte esencial de la vida de la Tierra. ¿Te imaginas viajar en el tiempo y que terminaras viviendo allí? Bueno, pues esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.